un santo de mi devoción. Yo creo que tenéis que darle OK y todo bien. Y ahí estamos, ya. Hola amigos, amigas, bienvenidos a otro episodio de este programa mundialmente desconocido, Fuerza G de Aurea Ediciones. Yo creo que lo conozco yo y ahora este nuevo entrevistado que se ha sumado a la lista de entrevistados que seguramente van a olvidar el nombre de este espacio. Boris Kuercha, es director, dramaturgo, actor, hombre orquesta, renacentista, genio, y ahora dedicado últimamente a la literatura. Estoy teniendo el agrado de estar disfrutando muchísimo su último libro, Genial. Electrocante, perdóname que no haya terminado de leerlo, pero estoy vorazmente No, consumiéndolo. no, no. Y me parece es una novela de ciencia ficción, lo que me da pie para hablar de ciencia ficción, novela negra, que también son los previos títulos de Boris como escritor. Recordemos La sangre no es agua, Perro muerto y Santiago Quiñones Tira, entre otros. Creo que son esos tres nada más, más el cuarto. Sí, Esta es tu cuarta sí, sí, novela, sí, ¿no? sí. Bueno, Tal cual, tal cual. muchas gracias por estar con nosotros, Boric. Un honor, como siempre. Boric. Boric. Por ahí me pusieron en una entrevista, me pusieron Boric Kersia. Buenísimo, buenísimo. Suena, y Buenísimo, buenísimo. también suena bien. Suena bien, suena bien. Bueno, croata, y mi segundo apellido es croata, Martinic. Vas a ser parte de la élite croata que va a gobernar este país, Boric. O sea, No sé, yo Boris. estoy, yo estoy en los bordes del poder. Nunca he podido agarrar un pedazo de eso, pero bueno, vamos, vamos que se puede. Sí, seguimos. Bueno, Así gracias que, por estar acá con nosotros y hablábamos no, muchas recién. gracias a ti, Ernesto, por esta posibilidad de conversar. Bueno, con Ernesto nos conocemos, le decimos aquí a los seguidores de tu programa, hace muchísimos años. Eh, Te veo y siento que hemos envejecido juntos, Ernesto. No, es como versión, tú eres la versión AliExpress y yo soy la versión a cuenta. Es lo que se llama el proceso de No, envejecimiento. por favor, por Estoy un poco favor. maltratado, pero No, me no, no, trato se de... te ve muy bien. Ha quedado tanta gente en el camino. Otra cosa de lo que yo pensaba. Ha quedado tanta gente en el camino, Sí, en este camino largo, el que mundo de las artes y la venimos, cultura tú es en el muy... periodismo, ahora en la literatura también, yo en el teatro primero, después mis primeros pasos en cine y ahora aterrizando aquí ha pasado tanta agua bajo el río. Sí, yo creo que es súper valioso que hablemos y rescatemos tu última faceta, si te parece bien, Boris, porque no Boric, Boris, porque me parece de sumo interesante. Tú escribes muy bien, Muchas gracias, muchas me gracias. gusta mucho tu estilo, es súper sencillo, pero por lo demás es lo más complejo de hacer. Siempre me ha parecido sanamente envidiable esa facilidad con que golpeteas el teclado, me gustaría decir de la máquina de escribir Underwood, pero del teclado del computador, a la hora de armar tus historias, especialmente las tres primeras, que son del género novela negra, uno de mis géneros favoritos. Y ahora tienes un gran debut en la ciencia ficción, muy de la mano con la novela negra, con esta historia Sí, ambientada en un futuro distópico, electrocante, justamente con una especie de funcionario clase 5 que al inicio de la historia pierde a su acompañante, a su partner, a su sidekick artificial y lo reemplaza por uno nuevo e inquietantemente poco predecible, ser humano artificial o acompañante artificial. La primera pregunta, Boris, ¿por qué la ciencia ficción? fíjate que, bueno, siempre me gustó muchísimo, era de mis géneros preferidos. De, de niño yo leía muchísimo y me devoré todos los clásicos más antiguos de la ciencia ficción, como Bradbury o Asimov o Arthur Clarke, qué sé yo, todos los más clásicos. Mi madre era profesora de castellano y aunque no ejercía porque se cargaba de nosotros, que éramos cinco, él tenía esta costumbre de llenarnos de libros y el leer en una actividad
muy natural en mi casa. Y entonces devoraba todo este tipo de literatura. Después ya, un poco más grande, y yo creo que incluso derivé del cine a la ciencia ficción con Philip K. Dick, que para mí fue alucinante, y leerme todas sus novelas. Eso, eh, eso para mí es un referente muy importante. No he parado de hablar de Phil K. Dick desde la última semana. Eh, claro, es un no, no, referente que no, se nota muchísimo, especialmente en sí, por esta novela. supuesto, pero es que es un referente de, bueno, las más grandes casi películas de ciencia ficción tienen beben de esa fuente. Y no solo eso, sino que incluso Google, el teléfono de Google se llama Nexus. Android, el sistema operativo que usa casi la mitad del planeta, también es un invento. Las palabras que inventaba Philip K. Dick han quedado ya se han marcado ya en la realidad. O sea, ha construido parte del futuro. Lo construyó ya. Eh, Para nuestros, solo situando un poco de contexto, porque hay mucho neófito que se puede sumar a nuestra conversación, solo decir que Phil K. Dick, no sé si coincides conmigo, pero para mí es como el Julio Verne del siglo XX. Julio Verne anticipó el siglo XX estando en el siglo XIX, y Phil K. Dick ha hecho lo propio en el siglo XX y con el siglo XXI. sí, totalmente. Es un diccionario con novelas como Sueñan las Los ovejas, androides o los con androides con ovejas ovejas eléctricas, mecánicas, sí, mecánicas, o eléctricas. Mm. también El Vengador del Futuro, la historia del Vengador del Donde, bueno, Futuro, la Sueña de los androides, ahí se basó Blade Runner, ¿no? exacto, se basó Está en Blade basada en Runner, eso. y también Pero la novela, como siempre, es mucho más amplia porque una novela no cabe en una película. La novela tienes otros universos que no fueron explorados en la película. Pero bueno, en especial esa película a mí fue también un elemento de mucha inspiración. Y yo te diría que como que la parte de novela negra de esa película, este héroe, el héroe, el típico héroe del noir, que aparece mucho más patente en la novela que en la película, pero sí quedan rastros de eso en la película. Este ser amargado, este ser dolido, quebrado por una angustia anterior que es insalvable y que tiene que, a pesar de todo, seguir viviendo, que tiene que ser muy duro, pero finalmente es alguien que se desarma por dentro y que vive en una constante agonía y a contrarreloj en una situación de mucho peligro. Todo eso yo creo que fue una gran inspiración incluso para Santiago Quiñones. Cuando yo escribí Santiago Quiñones, antes de escribirlo me hice un recorrido por el cine negro, desde el cine negro francés, que dicen que partió todo en una película que se llama Rififi, que dicen que fue el inventor del cine noir, y hasta Blade Runner, que es como ya el, cine, el negro llevado a la ciencia ficción. Y ahí como que partió mi idea de hacer Santiago Quiñones. Entonces ahora llegar a la ciencia ficción y escribir una historia negra en ciencia ficción me pareció súper natural. De hecho, ahora todas las críticas que han salido en Francia, porque el libro se editó paralelamente en Francia también, hablan mucho de eso, hablan mucho de que esta es una novela sobre todo del género negro, sobre todo del policial negro. Eso es esta novela. Ahora, el escenario es un escenario de ciencia ficción, podría ser otro tipo de escenario, pero me pareció entretenido jugar a la ciencia ficción. Es muy agradable escribir la ciencia ficción, encuentro, porque uno puede inventar estos mundos paralelos donde todo puede ser y qué sé yo. No todo puede ser, pero sí es una novela un poquito de anticipación, como dicen en Francia también, donde yo digo, uno pone un punto en el pasado, porque uno ya tiene, yo tengo 55 años, uno pone un punto hace 50, 40 años atrás, fija un punto ahora, mira esa línea, traza esa línea y luego esa línea la continúa hacia adelante y dice, bueno, más o menos, si todo lo que pasó hasta aquí fue así, en el futuro yo creo que la cosa se va a, a decantar por este lado. Y eso es lo que yo propongo. En el fondo lo que estoy diciendo en la novela es una gran mirada al presente, diciendo, con este presente que tenemos, esto es lo que nos depara. Y, y esto es algo que también han tomado muy en cuenta las críticas que han salido en Francia, algunas aquí también, en el sentido de
de que se ve muy cercano ese futuro, se ve muy creíble ese futuro, como que realmente esto podría pasar, pero por otro lado se ve muy oscuro y muy peligroso y negro, y evidentemente que va hacia una catástrofe muy grande. Hay algo que también que tiene mucho que ver tu novela, que es una especie de isla muy frondosa y nutriente en lo que podríamos llamar una literatura más nihilista y muy, muy conectada con el cyberpunk, la corriente Sí, inaugurada hace décadas por William Gibson y Neuromancer. No sé si tú sí. ves alguna conexión real antes, pero más que hacer la referencia y la conexión, es tal vez hacer el análisis de lo heavy, lo heavy que fue ese tipo de literatura hace décadas, porque claro, tú escribes ahora algo que parece ambientado en el futuro, pero es perfectamente presente. Sí, sí, totalmente. Hay una cosa cuando uno lee, eh, voy a volver a Kadik un poquito, pero cuando uno lee a Kadik y ve toda su proyección del futuro, hay que pensar que está escrito en tiempos en que los computadores, un computador ocupaba una pequeña sala. Eso ocupaba un computador que tenía un disco duro de 1 megabyte. Si tenía 1 megabyte de disco duro era una locura. Entonces, yo me acuerdo el primer computador que me compré que tenía un disco duro de 20 megabytes. Falló, yo fui a Santiago a comprarme un disco duro de 10 megabytes, porque no habían de 20. Entonces, cuando uno se enfrenta hoy en día a imaginar el futuro, con toda la información extra que tenemos, eh, esta visión de futuro que tenía Philip K. Dick se multiplica, como que se extiende. Obviamente uno le encuentra mucho sentido, pero tiene nuevas herramientas para aportar a ese imaginario futurista, porque ya hay cosas que él pensó que sí son reales, concretas y que están funcionando. Entonces es interesante esa revisión de esos universos, porque yo en realidad como que más que inventar un universo distópico, entro en universos distópicos que ya existen. Y hago que los personajes se desarrollen en eso. Es como que si el meta ya estuviera funcionando. Y solo uno tiene que entrar ahí y crear una historia ahí. Pero con estos nuevos referentes, y con los nuevos referentes sobre todo, que van a significar un cambio que yo creo que Philip K. Dick nunca tuvo en mente, que tiene que ver con la computación cuántica y con las capacidades de desarrollo que van a tener esos nuevos procesadores eh, y, y capacidades de aprendizaje que van a tener los computadores en sí mismos. Entonces eso va a ser una cosa que va a dar vuelta a todo como la realidad como la conocemos. Sí, y es muy interesante que tu historia, a pesar de todos estos elementos anticipatorios, al final es un resumidero muy humano. Es Sí, muy sí, sí, sí. es un narrador en primera persona que está todo el tiempo haciendo eco y hace algo que es súper difícil al momento de escribir en primera persona, que es empatizar. O sea, ayuda mucho esa voz narradora que encuentras en tu novela para que uno pueda ser un turista mucho menos perdido en este mundo que estamos viendo y que es muy interesante y atractivo. Sí, pero se me quedó algo a propósito de lo que dices, de tu pregunta anterior, se me quedó algo de esta mirada de cuestionadora de la existencia, que también viene de un poquito de Santiago Quiñones, que Santiago Quiñones era un tipo más ramplón, quizás más sencillo, más simple, con menos antecedentes culturales, pero de todas maneras él tenía este gran cuestionamiento existencial que sigue en este personaje nuevo, pero sobre todo sigue no tanto en el protagonista Natalio, sino que en su Electro, ¿no? Porque el Electro tiene un despertar de la conciencia, y en ese despertar de la conciencia hace las preguntas básicas. Y es una inquietud que yo tengo también desde muy niño, esta inquietud existencial sobre el sentido que tiene todo esto, y este nihilismo con respecto
a las teorías o a las corrientes o a los movimientos o a las religiones que tratan de explicar la existencia, recubriéndola con un barniz de cierta ideología, o que porque Dios habló y dijo que este era el, la razón de la existencia y te lo explican en un libro. Todos esos tipos de soluciones, parche, a las preguntas, eh, a las preguntas más esenciales de cuando uno tiene conciencia, que dice, cresta, estoy vivo, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? Y realmente no hay respuesta. La única respuesta que yo he encontrado y que está plasmada en los libros es que esto no tiene ningún sentido. Absolutamente ningún sentido. Y el único sentido que puede tener es el que le dé cada uno. Y ahí hay gente que el sentido de su vida es ser hincha de la Universidad de Chile o del Colo-Colo, y ese es el sentido de sus vidas. Y de hecho, cuando los entierran, los velan, están las banderas de su equipo y van gritando las consignas y tiran fuera. Cada uno le va a buscar el sentido a la vida que quiera, y eso va a ser el sentido que tenga, porque en realidad esto no tiene el menor sentido, solo un accidente, y que como todo accidente estamos tratando de salir de él de la mejor manera posible. Hay el sentido que le trataba de dar, bueno, tu personaje, volviendo a la pregunta inicial, tu personaje tiene ese punto de vista que es como súper aterrizado, es súper pies a tierra. Es un personaje que habla en primera persona y hace que esa voz narradora sea empática para que uno no se sienta perdido en este nuevo mundo. Es un mundo, es verdad, está planteado en el primer momento, tiene que resolver un caso, hay un tema económico de fondo, entiendes cómo funcionan estas nuevas empresas, que es como una exploración o extrapolación de lo que son las redes sociales. Es una nueva fuente de economía que funciona a base de tus sueños, tus plaquetas, que produce eterna juventud de alguna manera. Muy, muy ingenioso, muy divertido el giro, pero quiero saber la comodidad que tú sientes a la hora de escribir en primera persona para que tal vez sea más cómodo para ti entrar en ese mundo y asimismo para el lector, ¿no? Porque, Yo creo que, porque digámoslo, es tu primera novela de ciencia ficción y sales bastante sí, airoso. muchas gracias, Ernesto. Yo creo que es una deformación profesional quizás que me viene de mi trabajo como actor, porque si hay algo que tiene el entrenamiento del actor es poder entrar en circunstancias dadas de otra persona que no es uno y jugarlas como si fueran reales. Entonces el actor siempre que, bueno, excepto algún tipo de teatro muy experimental, pero el normal de los actores, siempre que juega un personaje, está sintiéndose, está, como dice Stanislavski, le está prestando fe a unas circunstancias dadas que no son las suyas, y está prestando fe de manera inocente y muy sincera. Tiene una gran sinceridad el actor. Tiene que entrar con una gran... Es muy difícil que un actor entre a ser un personaje del que no está de acuerdo. O tiene que prestarle credibilidad y tiene que ir de manera abierta y muy inocente. Los actores en general son personas de mucha inocencia interna. Los buenos actores. Entonces, como yo tengo ese trabajo, o tuve ese trabajo de entrenamiento ya no todo hace mucho tiempo, yo también al escribir hago este ejercicio de creer en esas circunstancias dadas, y entonces escribo como si estuviera actuando, casi como dentro del personaje. Eso yo creo que por ahí viene una deformación profesional que me ayuda mucho, me facilita mucho. Y por otra parte, también es una trampa, porque cuando uno es como un narrador omnisciente, también o quizás todavía no lo tengo, tiene que tener una voz propia, que es finalmente como el escritor, ¿no? El que sabe narrar de una manera especial, que lleva al lector y lo acompaña y lo lleva a la mano. Y ahí viene como un cuestionamiento de estilo sobre cómo estás escribiendo, cómo estás describiendo una puesta de sol. Pero sin embargo, cuando lo está escribiendo un personaje, no hay problema, porque es su punto de vista. Y tú puedes estar de acuerdo o no, pero no importa, es él, el personaje ve así las puestas de sol y tiene que ver con su propio arraigada historia, con sus características vividas incluso en el mismo día que estás describiendo la novela, etc. Entonces ahí hay una cierta facilidad en ese trabajo.
para mí. Siempre que intenté escribir novelas y que no eran así desde el personaje, después las leía y me parecía impostada mi voz. Eso me pasaba. Además que tiene que ver se conjuga con la tradición también de la novela negra, que en general es en primera persona. La novela negra es en primera, mucha de la buena novela negra es en primera persona, y mucho del cine negro también es en primera persona. Y Blade Runner, el Sí, corte que vimos en Chile, el primero, era en primera persona, ¿cachai? es que ahí hay algo interesante técnico, que es y es lo que me pasa a mí cuando escribía Quiñones, que yo con Quiñones nunca sabía de qué era el caso, no tenía idea, sino que ponía un hecho de sangre y luego iba viendo cómo se iba ajustando eso a algún crimen, quién era el autor del crimen. Cuando parte la novela, ni Santiago Quiñones ni yo como autor sabemos quién mató a la persona que murió, si es que hay un crimen a resolver, porque no es una novela de la intriga en el sentido que hay que descubrir al culpable, no se trata de eso. Pero cuando uno está en primera persona, eh, está tan perdido como el lector. Digamos. Cuando uno es un escritor omnisciente, podría ver el futuro, podría saber quiénes están detrás de los hechos, por lo tanto los podría describir. Entonces, eso también pasa cuando uno hace una escena en cine y toma un punto de vista como director. ¿Cómo va a contar la historia? Si la cuenta desde el punto de vista del personaje, va a tener más suspenso que si la cuenta desde afuera, porque tiene que hacer más trampas desde afuera para mantener el suspenso en el espectador. Se puede, pero hay que hacer un poco de trampas, porque uno, viéndolo de afuera, sabría quién está golpeando la puerta, porque tiene la capacidad de saltar al exterior y saber quién es. Entonces tiene que mantenerse adentro para que la persona mantenga el suspenso. ¿Será o no el asesino? ¿Viene con un arma o no? Entonces se mantiene más el suspenso eh, trabajando en primera persona. Sí, es una herramienta maravillosa la primera persona, cómo la pones en práctica. Además que es a través de este visor que vamos conociendo este mundo extrañísimo, este mundo que es cierto, es como parecido o similar, pero tiene otras características que lo hacen tal vez más latino, más propio y más reconocible para nuestra propia realidad chilena, ¿no? Sí, Y en ese sentido que es como bueno, yo mismo escribí una novela que se llama Error de Continuidad y me gusta mucho hablar del hierro chileno, del, también en la ciencia ficción el mismo, y sentí que había tal vez una manera similar de agarrar los chilenos, sin que se explicite en sí, tu caso, que es como desde la derrota, desde lo divertido del perdedor, pero no con el gesto gringo, sino con otro gesto que tal vez es más terrible, ¿cachai? sí, sí, creo que ahí nos emparentamos con Error de Continuidad, muy recomendable novela a toda nuestra audiencia. Ahí Eh, te deposito en la cuenta Ruth, gracias, lo conseguimos. Oye, flores para allá, flores para acá, y sí, va a quedar lleno de flores. No, 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 pero sí hay una, se emparenta, uno en el sentido del humor, que uno quiere pensar que es como el humor chileno, ¿no? Otro que es un poco negro, o muy negro. Y otro, bueno, en Error de Continuidad sí una relación con el presente mucho más grande, porque se nombra a los políticos, a las personas, y en un presente muy actual. Pero sí, creo que había una última crítica francesa que habla sobre eso y pone en contexto, dice, el autor es chileno, y ponía en contexto como los procesos sociales anteriores y presentes de Chile. Y sí, creo que hay una mirada, pero también bastante nihilista sobre los procesos sociales, como, como que finalmente nunca fueron tan sinceros, una cosa así. Siempre hay algo ahí como, porque también el personaje hay que ver que es un policía, que es el último escalafón de la policía y además el que está encargado de tratar de frenar a un gran descontento popular. Entonces tiene que hacer un trabajo sucio ahí, tratando de proteger la parte acomodada de la ciudad, que, que, que también lo lleva no creer en nada, porque si no, no podría hacer su trabajo. Sí, es un hombre frontera, es el que pone el que pone justamente la última bala antes de que empiece, es donde empieza y termina la civilización y la barbarie. Da lo mismo Claro.
da lo mismo el sentido, ¿cachai? Puede ser Capicúa, porque para uno, porque se Sí, revelan las civilizaciones barbáricas, ¿cachai? Pero en fin, y claro, tiene claro. mucho contacto con lo que estamos viviendo actualmente desde esa metáfora y ese sentido. También quería Sí, preguntar, bueno, eso tiene mucho sentido desde esa metáfora del momento que estamos viviendo, ¿no? Hay mucho gesto de diálogo de la novela con nuestro presente, bien chileno. sí, sí. Espero que sí. Espero que sí. Bueno, lo que pasa es que yo creo que todos los escritores, la gente que está en el trabajo de la creación, que tiene que hacer ficciones, eh, es- se nutre del presente, de lo que está viviendo, y es imposible no plasmar eso en lo que uno haga. Creo que uno también es como un sensor que tiene que estar, bueno, cierto tipo de creaciones, hay otras personas que se escapan un poco de ahí, pero es imposible no estar, que las motivaciones de la creación no estén ancladas en el presente, aunque se haga, como en este caso, un futuro distópico, donde las cosas funcionan aparentemente de otra manera, pero también son especies de metáforas del presente. Y creo que estamos en un presente bastante peligroso. Bueno, siempre el presente es un poquito peligroso, porque eh, no se definen ciertos caminos que están ahí, las puertas abiertas, que si se entra por ahí, se va directo al desfiladero. Eh, Igual tengo una mirada, dentro de lo negro de la novela, hay una mirada, y creo que en la mayoría de las que he escrito, hay esta mirada de una leve esperanza, que es finalmente donde uno se va a tomar y anclar, y es donde también uno se ancla en el presente. Uno ve cómo vienen las cosas, la incertidumbre del presente, etcétera, pero siempre se ancla su pequeña esperanza, inventada, real o no, pero que lo mantiene a uno contento, lo mantiene optimista de levantarse día a día, porque cada uno tiene que construir su propia esperanza. Hay gente que la encuentra, como te digo, en la religión, en su equipo de fútbol, no sé qué. Cada uno tiene que encontrar esa pequeña esperanza desde a la que atarse. Y en la novela hay un personaje, no quiero adelantarla, pero que sí va a encontrar esa pequeña esperanza, por muy negro que se vea el mundo. Y hay algo interesante en la novela negra que siempre he pensado, y de estas novelas distópicas también, que presentan un futuro no tan alentador, y es que nunca se ve más claro la luz que la oscuridad. Y eso es bonito. Y eso, eh, eh, ¿cómo rescatar la humanidad? Bueno, en un mundo no humano, en un mundo poco humano, ahí uno ve los elementos de la humanidad, que son los que nos diferencian y los que hacen que la vida del ser humano sobre la Tierra valga la pena, y que la aparición del hombre sobre la Tierra, sea algo positivo y no algo negativo. Y entonces cuando uno presenta estos presentes tan oscuros, estas novelas tan oscuras, resalta con mucha claridad los elementos que son los constitutivos de la humanidad y los constitutivos de una esperanza futura. Voto por ti. Ah, No, no es estoy en sí, la papeleta. no, por lo mismo, pondré un Boric. Ah, perdón, ¿verdad que está? Tarantan. Creo que tienes mucha razón, y creo que es súper bueno explorar esa combinación de luces y cómo ser un propio director de iluminación en la obra de uno, por mucha oscuridad que uno tenga que hacer. En este sentido, hablando de la luz, quiero poner el foco sobre justamente los dos géneros sobre los que has hecho tu carrera de escritor, muy buen escritor por lo demás, y que por lo demás son dos Muchas géneros gracias. hiper menospreciados por la academia, hiper menospreciados en general, que son justamente la novela negra y la ciencia ficción. Yo tengo la tesis, la teoría, por lo que me toca ver, por las mismas ganas que yo tengo y estoy haciendo y escribiendo ciencia ficción, pero también yo quiero hacer ciencia ficción de humor, por lo menos. Estoy haciendo 3 novelas de ciencia ficción de humor. Ya estoy terminando la segunda y voy a empezar la tercera. Eh, y, Buenísimo. y quería justamente hablarlo con otra persona que está haciendo lo mismo, que está escribiendo y pensando en la ciencia ficción, que me da la idea que la ciencia ficción
y hay muchas otras en el sello donde trabajo, Aurea Ediciones, especialmente personas que están quizás más alejadas de una notoriedad pública, pero me parece, no sé si qué te parece a ti, pero me parece que la ciencia ficción permite justamente jugar y hacer literatura y contar historias en un momento justamente como este, por la pandemia, por la crisis social, el cambio climático, por todo lo que enfrentamos, que parece justamente distópico, pero resulta que es real. Y la ciencia ficción nos permite justamente hablar de eso, con los códigos tal vez de un género que puede ser menospreciado, pero que le da una valía y un contenido artístico y a la vez de reflejo y diálogo social impresionantes. No sé qué opinas tú. Sí, yo la verdad me tiene un poco sin cuidado los cánones que pone la academia o qué sé yo. La verdad que si uno se guiara por eso, no sé, estaríamos todos... eh, no sé, yo creo que lo que hay que hacer es a lo que uno le nace, ¿no? Yo creo que también la academia, yo creo que nadie dijo voy a escribir un libro que va a fundar una manera de escribir bien los libros de aquí en adelante en el mundo, no. Supuestamente la mayoría de los escritores escribieron porque tienen y esto es así, tienen una pasión por volcar esas ideas en una hoja de papel y transmitirlas, porque la verdad que no es una actividad es una actividad muy piramidal la literatura, donde solo algunos pocos escritores pueden vivir de esto. El resto del mundo escribe más que nada por pasión o por otras cosas, por orgullo, por no sé qué, por figuración, por pena, por locos, por lo que sea. Pero aquí en esta actividad la mayoría de la gente no está por dinero, está por otras cosas. Y entonces estar haciéndole caso a alguien de cómo hay que escribir y qué historias hay que contar y cuáles son las correctas o no, me tiene sin cuidado. La verdad que siempre me ha tenido sin cuidado. Lo mismo al hacer las películas, no, es que ese tipo de cine, es que no sé qué. Yo hago el cine que la historia que me tinca contar, que me nace, y además que puedo financiar, que es otra cosa. Tampoco es que si uno tuviera un poder ilimitado económico, podría hacer lo que se le antoje, pero uno cuando está haciendo una película, generalmente está muy a la par con un presupuesto que hay que conseguir para hacer esa película. Entonces también ahí uno nunca está libre en el cine, ningún director en general está libre en el cine. Entonces no, me tiene sin cuidado, creo que son géneros súper entretenidos. Yo escribo esto porque es lo que más me gusta escribir. Estoy en otro libro también que quizás no tiene nada que ver tanto con ninguno de estos dos géneros, un poquito más quizás con la ciencia ficción. Vamos a ver qué es algo que me nació a escribir ahora y que estoy avanzando en eso. Así que no me pongo como una obligación a futuro, voy a escribir esto. Santiago Quiñones escribí 3 historias porque mis editores en Francia me incentivaron y me dijeron, Boris, queremos la segunda parte de esto, queremos que este personaje se desarrolle. Si nos escribes la segunda parte de Santiago Quiñones, te la vamos a publicar aquí, dale, qué sé yo. Y eso me motivó y hice 2 y 3. Y la segunda ganó un premio allá, entonces estuvo súper bien de mis editores franceses esta insistencia en ellos en hacerlo. Y también tiene que ver la ciencia ficción, que después de estos 3 libros y que vi que ya Santiago Quiñones llegaba a un punto de un callejón sin salida, conversando con mi editora francesa, ¿qué vas a escribir ahora? ¿Qué sé yo? Y ahí surgió también esta idea de la distopía de la ciencia ficción y también por eso me motivé a escribir esta nueva novela. Quizás Sí. esta quinta que estoy preparando ya es más solamente de algo que nació en mí, pero lo que voy, no pienso en un género cuando me pongo a escribir, pienso en lo que quiero escribir, ¿no? También hay un tema que por lo que comentas que tiene que ver con una industria detrás y gente de la industria Pero también si fuera por eso, que porque ponte tú, solicita tú o sabes que, que pero quiero, los libros más vendidos son los libros de cocina y los libros de autoayuda. Entonces estaríamos todos tratando de escribir un libro de no, no, autoayuda no, o de cocina. no, a lo que voy es que no estoy sacando a colación lo de la industria como un tema pecuniario, ¿cachai? Estoy hablándolo como un tema de lo importante que es tener una industria, ¿cachai? Una industria creativa a la hora de poder justamente tratar de contar lo que uno quiere, porque eso tú dices te motivó, ¿cachai?
Porque Sí. tampoco te va a hacer rico, ¿cachai? Si a nadie lo hace No, 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 rico, no, a no. nadie lo hace rico escribir, excepto si eres O Stephen sea, King y está en un mercado como el gringo, ¿cachai? sí, Pero, sí, sí. pero, pero a lo que El voy, tiempo invertido, tú estar en sabes, es, en escribir una novela, en corregirla, qué sé yo, versus lo que uno gana, evidentemente funcionaría mucho más si tú compras Super 8 y los vendes, vas a tener una devolución de tu tiempo invertido mucho más grande que en un libro, que es lo que recibe uno por un libro. Pero no es esa no, no, la matriz del asunto, ¿no? claro, Pero por sí lo eso, que tú dices, te entiendo que cuando hay una industria creativa, el creador se siente más acompañado exacto, a eso voy. por, claro, exactamente. Sí, yo también siento esa como soledad que tiene quien publica en Chile porque como que es tirar una piedra a un pozo y uno no escucha nunca cuando cae. No, Como que el feedback es menor, hay un feedback mucho menor. Por eso, evidentemente, es vital tratar de ampliar los territorios donde vaya la literatura o las películas o las series. Mucho tiempo en Chile estuvimos muy encerrados, éramos un mercadito muy chiquitito, muy encerrado. Ahora, con la irrupción de las nuevas tecnologías, eh, eso se está abriendo de a poquito. Eh, y ya se pueden ver series chilenas afuera, ya uno puede autopublicarse en Amazon y qué sé yo, que lo compre cualquier perico que hable español en cualquier parte del mundo. Ay, de a poquito estas nuevas, con sus cosas buenas y malas, están ayudando a eso. ¿Ah? sí, a lo que voy con la idea de industrias culturales tiene que ver justamente con profesionalizar eso, o sea, no tener un editor que le preocupa solamente ganar lucas contigo, sino tener un editor que está preocupado de que tu buen contenido salga a la luz, ¿cachai? Sí, porque voy a hacer un negocio, pero sé que también, o un pequeño negocio, pero voy a hacer que salga algo muy bueno de ti, ¿cachai? Que es como abonar a los demás y lograr esa calidad. Acá no, acá yo creo que todavía estamos un poco en pañales, a nivel literario, o nivel cinematográfico o artístico. Es que el Como que mercado, yo creo que el porte del mercado es muy pequeñito. Yo no sé cuánta es la gente que lee en Chile, de que lee así como una pasión. sí, Y tiene estoy que de ver acuerdo. Es muy con lo chiquitito que y yo creo que los actores que están en el mercado, en estas industrias creativas, son bien, no creo que sean las mejores personas para hacer esas cosas, ¿cachai? Quiero decir, la gente que está a cargo del poder, en lo que yo he podido ver con mi experiencia, creo que no está, no sé, quizás no sea la mejor Yo he tenido una herramienta súper para tratar, experiencia, tratar la verdad que, de elevar esto y sí, tratar de que sea mejor, ¿cachai? sí. La verdad que yo no me puedo quejar, he tenido una súper experiencia, un trabajo muy agradable y muy consensuado en mi experiencia publicando en Chile. Lo que sí estoy de acuerdo contigo es que, por esto mismo que el mercado es muy pequeñito, hay poco espacio para, para que un libro se critique, se converse, se publiquen cosas en Internet. Este espacio que tienes tú para conversar, son pocos los que hay, ¿cachai? A mí me resulta, por ejemplo, que ahora que publiqué en paralelo en Chile y en Francia, yo ahora me hice un Instagram donde voy poniendo las cositas que van saliendo. Y sale obviamente mucho más en Francia, porque hay un universo mucho más grande de gente que lee. También es verdad que son muchos más habitantes. Pero es verdad también que tenemos una deuda cultural muy grande en Chile y no hay grandes motivaciones para leer ni para ir a actividades culturales. La gente tiene mucho menos dinero, vive mucho más al día, está mucho más encerrada Y y menos no creo tiempo, que no ¿no? quieran, creo que no están dadas mucho las circunstancias socialmente hablando. Las políticas no han sido del todo expansivas como hemos querido, porque es increíble ver cómo la gente agradece cuando se pone una orquesta a tocar en una plaza de armas o cuando se hace el teatro callejero, etcétera. Es impresionante la reacción de la gente, la necesidad que tienen de las actividades culturales. Pero uno va en un vagón de metro y ve que de los 50 o 30 personas que hay uno quizás con un libro. En países como Argentina o Francia, que hay mayor espesor cultural, hay más gente leyendo. Es normal ver en un café una persona con un libro, como una actividad eh, Rutinaria. no,
no extraña. O en un parque, la gente está con un libro, lleva una mantita, se lleva un libro, ¡pum! Y se ponen a leer. Por ejemplo, cuando a veces a personas que no forman parte del mundo donde yo vivo, o yo trabajo, yo resido, que es el mundo como de las industrias culturales o creativas, ven este fondo, creen que es de mentira, ¿cachai? No, creen que no tengo libros, o sea, es como... Entonces es como... El Es mío es de como mentira, sí. El claro, mío es un telón. sí, no, Bueno. se nota, muy bueno en todo caso, muy bueno, de muy buena calidad. Ese es un cuadro, mira, ese es un cuadro de mi papá. Mi papá pintaba. Este es un autorretrato. En serio pensé que era un Jesús, No, pensé que era no, un Jesus. es un hombre con las manos así. Es un autorretrato. Oye, pero está pulentito. ¿Y en qué lo hizo? ¿En carbón? En óleo, óleo, óleo. Es Ah, en pero óleo. está muy bueno, weón, está muy bueno. Que en Ar- paz descanse mi viejito. artistas todos. Sí, sí, mi viejito tenía Bueno, yo creo que fue súper importante mi familia en todo mi desarrollo posterior creativo. Es una familia que siempre me incentivó mucho la lectura, pero no es tan común, no es tan común. No, Eso po. nos pasa. Creo que esto viene bueno, de nuestra falencia, yo creo, más grande como sociedad, que es la educación. Y parte desde la educación más chica, la educación pública, etcétera, que es el gran desafío que tenemos en los años que vienen, yo creo, como sociedad, como país, y que ha ido avanzando lentamente, pero han habido políticas que han sido contrarias, ha habido poca continuidad en eso, y vamos a ver si en lo que viene podemos avanzar. Vamos a ver si nos ¿Qué pensáis tú? convertimos, vamos a ver si nos convertimos en el cuento de la criada o en un país democrático. Vamos a ver. No, no les estoy diciendo Está difícil. que voten lo que voten, amigos, pero yo nunca más quiero una dictadura en mi país, así que no voy a votar por ningún nazi. Bueno, pero está difícil, está difícil. Oye, Boris, te quiero dar las gracias por esta conversación, solo recalcar tal vez y preguntarte de nuevo por tal vez uno de los referentes que he descubierto que compartimos, como Phil K. Dick. Qué gran novela es Ubik, no sé si has podido leerla, Uy, sí, sí, pero qué sí, gran sí, sí, novela sí. es Ubik. A mí me voló la Buenísimo. cabeza, la he leído Que dos se veces toman una cuestión y ¡pum! Se van a cualquier lado, sí. No, tiene cosas impresionantes. Y lo que me gusta es que no tiene que explicar tanto las cosas. Los personajes, y que fue un gran aprendizaje para mí al escribir, los personajes viven situaciones. Y uno, mientras va leyendo, va creando ese universo, no porque le expliquen o le describan el universo, sino por cómo vive el personaje, uno se va dando cuenta del universo que lo rodea. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso porque le deja al espectador el trabajo de construir ese enorme universo futurista, anticipatorio que hay alrededor de los personajes. ¿Qué es lo que me pasaba? ¿Qué es lo que yo discutía con Alejandro Fernández, el director de Guacho? Sí, sí, Que, sí, que buena onda, Alejandro. estaba, sí, él es buena onda. Estaba hablando de, como yo pelo a todo el mundo en error de continuidad, pero él es buena onda. Él está haciendo cosas de ciencia ficción ahora, proyectos, Ah, mira, y mira, me mira. decía que, como que para él, por ejemplo, Cixin Liu, el que escribió el problema de los tres cuerpos, la trilogía El problema de ¿Ya? los tres cuerpos, no sé si lo leíste, que es una trilogía No, excepcional, no, el no, problema de los tres cuerpos, El bosque oscuro y no le digo nada el, de él. el último se llama De la muerte, algo así, El fin de la muerte. Y es un escritor chino que es, o sea, es tan experto en la materia de física, física cuántica, Claro. astronomía, y en teorías científicas que en el fondo justifica todo su justamente avance o desarrollo en poner teoría. Y me contaba Alejandro que él había estudiado mucho porque quería hacer algo muy parecido o en un registro similar donde la ciencia ficción fuera más ciencia que ficción. ¿Cachai? Claro. Yo decía que no, que me parecía que la ciencia ficción puede tener esa variante que me parece fabulosa, ¿cachai? Sí, claro, Pero que claro, también claro, claro. me encanta la ciencia ficción de Duna, me encanta la ciencia que es como Sí, sí, espacial, sí, sí. ¿cachai? Que es Sí, como sí, sí, sí. la madre de todas las batallas, y en fin, hay varios Creo registros en ese que, sentido. en ese sentido, yo creo que en cualquiera de estos registros, ya sea que tiene un asidero científico, las cosas que se están proponiendo como futuro, donde se mueven los personajes, o sean totalmente mágicas, aleatorias y antojadizas,
en cualquiera de los dos escenarios u otros que puedan existir, lo que creo que captura al espectador es el viaje del protagonista, ese viaje con el que él se va con el que va a crear empatía, y ese viaje que tiene una cosa que va por que ya amplia todos los géneros, que es el viaje emotivo, el viaje emocional por donde va el personaje y que crea un vínculo muy fuerte con el espectador y que lo hace vivir esas cosas. Entonces, creo que uno puede crear un universo muy explicable científicamente y con un apartado del libro donde explican las teorías científicas por qué esas cosas ocurren así. Pero si el viaje del personaje no cautiva al espectador, va a dar lo mismo. La gente no está esperando justificar esas cosas que ocurren en la novela de ciencia ficción. La gente está esperando emocionarse con el protagonista. Eso es lo que quieren. Sí, estoy muy de acuerdo. ¿Viste Duna todo esto? ¿Has podido ir a ver Duna? No, no la antigua, ¿no? Y algún documental de Jodorowsky cuando le Sí, intentó hacer y qué sé yo. Pero la nueva no la vi, no soy especialmente fanático de eso, para nada. ya, anda a verla, weón. Ni tampoco soy especialmente fanático de la Guerra de las Galaxias, veo que tienes muchos monitos ahí. Sí, sí, una Eh, infancia triste, una sí, infancia fracturada. Esto es una infancia fracturada que ahora estoy tratando de rearmar. ¿Algún problema con me eso? Ah, gustaron mucho las primeras películas, pero no he visto ni las series ni nada, no soy especialmente fanático no, de eso. no. Star Wars tiene cuatro o cinco cosas buenas y lo Sí. demás basura, ¿cachai? Sí. Ah, Pero no, es no lo entrañable, sé, po, no lo weón. sé. O sea, Sí, eres un escritor de ciencia ficción que no vio Star Wars. Estoy tratando de buscar un titular sí, polémico. sí, 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 sí. Ah, mira qué interesante. Pero sí 2001. 2001, 2001 sí que ¿Y sí. Solari? Solari también, Solari también. ¿Volver al futuro? La vi alguna vez, pero tampoco comparto esta pasión por Volver al Futuro que está en tu libro, pero no la comparto para nada, no me calienta en nada la película Volver al Futuro. No es sexy. Sí, me gusta, qué sé yo, pero realmente no. Es como el fútbol para mí, hay gente que se apasiona, otra vez voy a hablar del fútbol, pero a mí me da exactamente lo mismo que juegue Chile o no en el fútbol. No sé. No tengo No, claro, te cierta entiendo, te entiendo. Respeto. o sí, me gusta verlo, un buen partido, qué sé yo, pero también cambio de equipos de fútbol. Antes era de Audax Italiano y ahora me cambié a Wanderers en mal momento porque parece que le fue súper mal. Pero es así, hay cosas que me gustan y otras que no me engancho porque no soy fans de algunas y otras sí. Sí, no, pero te recomendaba Duna nada más porque es una experiencia cinética impresionante, nada más. Sí, he estado escuchando, Es una creo que van a ser experiencia. 3 películas, ¿no? No, Son dos, 3, creo, ¿no? no, son dos. ¿2? Dos nomás, Ya. sí. Lo que pasa es que hablabas de espiritualidad o hablabas Ah, sí, sí, de sí, alguna sí. manera el Frank Herbert y Asimov, por ejemplo, tienen Asimov mucha, sí me gusta. mucha conexión con eso, en el sentido de full ciencia, full futuro, pero Sí, el vacío humano de buscar la espiritualidad, trascendencia, lo místico, rodea toda esta historia, lo que las aterriza, justamente mirando hacia arriba, es cuando más aterrizados están, sí. ¿cachai? Y esa, Sí, lo que me pasa quizás es que que es muy no me Tarkovsky, ¿cachai? compro, tengo como una cierta aversión a todos los discursos como místicos o de ese tipo. Pero ojo, ojo que entre líneas, por si acaso, es bien en entre líneas. No, no es que sea explícito, pero es bonito reflexionar sobre eso, por lo menos para Sí, mí, sí, sí, para sí, mí, sí, sí, para sí, mí. sí. Pensé que te iba a encantar hablar de eso, pero veo que fue un fracaso, así que no hay problema. No hay problema, Boris. No, Bueno, no, 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 soy muy concreto. sí, así veo, weón, puta la weá, weón. O sea, encontrar con alguien más etéreo, alguien más No, espiritual, pero eres. pero veo gente que está muy motivada con esos temas y me parece la raja. Creo que Bueno, vuelvo a lo que te dije antes. Cada uno le tiene que dar el sentido a la vida que quiera y crear su sí. propio universo, y porque no hay más universo que el que uno creó, y a veces se topan con otros, así como pequeñas esferas, y eso es muy bonito, y ahí está el amor. Exacto. Ah, súper bien, me encanta.
Oye, Boris, te quiero agradecer muchísimo el tiempo, de verdad eres alguien muy generoso, siempre son muy entretenidas las Por entrevistas favor, contigo. Ernesto. Ojalá pudiera escribirla como antes, sigo escribiendo por placer, pero esto es más audiovisual. Y, Sí, claro. y te mando un abrazo. Un abrazo. Comentémonos cómo van las historias, cómo terminaste mi novela, cómo yo terminé la tuya, que está de alto Perfecto. Estamos impacto. los dos a mitad de nuestras novelas. Así es, y está muy buena, Es un está muy duelo. buena. Sí, duelo. Chao, que estés muy bien. Gracias por Ya. esto. Muchas gracias, Ernesto. A tu disposición cuando quieras. Chao, Chao. chao.